Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Miren, más importante de sacar 100, 50, 80, 70, que no tiene ningún sentido, o cero, pero nadie sacó cero, sí. No, nadie sacó cero. Yo sé que, mire, la idea, y esto es algo que yo de alguna manera les planteo a mis estudiantes todo el tiempo, yo les digo, yo odio hacer exámenes porque odio evaluar. Y odio que los estudiantes me peleen y me digan, no, profe, pero eso está bien. ¿Cuál bien, hombre? Yo te estaba preguntando otra cosa. Entonces, eso es desesperante. Que le pidan a uno cacao, profe, pero una decimita, súbeme una decimita. No, güey. Entonces, ese tipo de cosas es detestable. Pero lo importante es que yo apuesto a que todos estuvieron viendo las presentaciones toda esta semana, recordando cosas de la clase, pensando en conceptos, en criterios, en datos, en cosas que hemos visto durante el curso. Y eso es lo más importante de un examen. Lo más importante de hacer una prueba es preparar el examen. Después de que usted lo presenta, no sirve para un carajo. ¿Por qué? Porque básicamente en el examen usted va, es más, lo que va a poner ahí es su memoria a corto plazo. Lo importante es lo que se quedó a largo plazo. Es más, el nombre de los volcanes de Marte, ¿qué importa? Pero todos sabemos que hubo actividad volcánica en Marte y que hay una región en Marte, así no nos acordemos de que se llama Tarsis, que tenía plumas volcánicas que emitieron material durante miles de millones de años. Y eso sí se nos quedó, ¿o no? Esa es la idea de presentar una prueba. Olvídense de lo que saquen, y es más, seguramente ya les van a olvidar los nombres de los volcanes de Tarsis, ¿o sí? Un volcán de Tarsis que no sea Olimpo. Ascraeus. Podemos poner un perro con el nombre. Sí, porque un hijo tenaz. Ascra, sí, imagínate un Ascraeus cuartas. ¡Ay, huepucha! Eso suena horrible. Pero, de nuevo, la idea, además, la idea obviamente es, estamos aprendiendo un montón de cosas y no necesariamente tenemos que sabérnoslas todas, porque seguramente debe haber más de uno ahí que sacó 100. ¿Quién sacaría 100? ¿Ah? Mandrake. No, ¿yo qué? Hay unos que son, pero vea, nerds. Ok. Vamos a empezar hoy a abordar un tema que tiene un poco más de física, digamos que es que, ¿por qué estas preguntas eran tan memorísticas? Porque cuando uno estudia el sistema solar, en general, en realidad lo que tiene son muchos datos. Si ustedes ven, cada que estábamos estudiando un planeta, pues uno le dice un montón de cosas sobre el planeta, que se saben sobre el planeta, pero ahí no hay mucha física que haya que aplicar. De pronto hay cositas que uno tiene que entender cómo suceden, pero en realidad esto sí está repleto de física. Voy a tratar de ponerles la menor cantidad posible de física al asunto. Pero el proceso de formación planetaria es un fenómeno que está ligado a las interacciones de la materia. Y cuando yo hablo de interacciones, estoy hablando fundamentalmente de las interacciones a gran escala de la materia. Estoy hablando fundamentalmente de gravedad y estoy hablando de electromagnetismo. La gravedad y el electromagnetismo son las fuerzas fundamentales que construyen planetas, digámoslo así. Y obviamente, pues, ya empecé. Obviamente eso tiene que ver con estos procesos que son procesos muy largos, procesos de millones de años, en los cuales el material que estaba ahí en el medio interestelar termina colapsando y formando cosas como estrellas, planetas y todo lo que hemos visto en el sistema solar. Lo que vamos a ver hoy es la historia del sistema solar. Y yo lo he llamado, y lo llamo así en mi clase de ciencias planetarias iba a decir en el colegio, en la universidad, la historia de un granito. La historia de un granito, de cómo un granito se convirtió en planeta.
Es una historia larga, dura, hay que pasar una cantidad de etapas antes de que un granito termine siendo parte, porque obviamente un granito no puede convertirse en un planeta, pero un granito de silicatos termina siendo parte de un planeta como la Tierra. Y entonces, todas las historias empiezan por algún lado. ¿De dónde salen los planetas? ¿De dónde se forman las lunas? Se forman en lugares como estos. Se forman en lugares que conocemos como nebulosas o nubes moleculares gigantes, que están en el medio interestelar. Medio interestelar, a pesar de que nosotros entre las estrellas no vemos nada, normalmente un espacio negro entre las estrellas, pero ahí en la mitad hay una cantidad de material, y ese material tiende a acumularse en ciertas regiones del disco de la galaxia. Esas regiones del disco de la galaxia donde se acumula el material se conocen básicamente como nubes moleculares gigantes, y están compuestas de dos cosas: gas. Cuando hablo de gas son moléculas de hidrógeno principalmente, pero que también hay helio, oxígeno, nitrógeno, carbono, etcétera, etcétera, de forma molecular. Y agua, dióxido de carbono, amoníaco, todas esas componentes moleculares están presentes en estas nubes gigantescas. ¿Cuál es el principal? El hidrógeno. Esas nubes básicamente tienen una molécula de hidrógeno, H2, es la más abundante. Y después de eso, pues tenemos, como les dije, helio, y hay oxígeno, y hay nitrógeno, etcétera, etcétera. Y hay moléculas, agua, metano, amoníaco, muchos otros tipos de moléculas. Y además de ese gas, que es el 99% de la nube, hay polvo. Y el polvo ya no son moléculas, son partículas. Partículas, silicatos, o sea, grupos de muchas moléculas o grupos de muchos átomos. Son polvo. Polvo, pues nosotros, lo que pasa es que nuestro polvo es muy grandote comparado con este polvo. Y sabemos que ese polvo existe en el medio interestelar, pues porque podemos verlo. No directamente, pero vemos lo que le sucede a la luz a medida que pasa por el polvo. Se dispersa, hay extinción, eso significa que disminuye su intensidad, se enrojece, altera las líneas espectrales de las estrellas, y entonces sabemos que entre la estrella y nosotros hay material que está ahí atravesado. A pesar de eso, claro, ¿quieres ver? Mira, todo esto es polvo, porque se acumula por montones, a pesar de que es apenas el 1% en masa y en cantidades. O sea, por cada 100 moléculas hay un grano. Ese es el orden, más o menos. Y entonces, sabemos que hay gas porque podemos hacer espectroscopía, y con la espectroscopía sabemos que el 90% de esas nubes es hidrógeno atómico o molecular, el 9% es helio, y apenas el 1% del gas son carbono, oxígeno, silicio, magnesio, hierro, que normalmente están atrapados en el polvo también. ¿Y de qué está compuesto el polvo? De silicatos, de grafito y de hierro. Y también, ojo, hay partículas de hielo. Partículas de hielo, hielo sucio, agua, metano, amoníaco. Básicamente es similar a lo que están hechos los núcleos cometarios. ¿Qué es un cometa? Es una acumulación de polvo. Eso es un cometa, es una acumulación de polvo y hielo. Un planeta es una acumulación de hierro y silicatos. Un planeta rocoso, exacto. Pero un planeta gigante primero acumuló hierro, silicatos y hielo, y después gas. Entonces es exactamente, digamos, la misma cuestión. Las formas de los granos de polvo, pues obviamente son irregulares. A ver si tengo un... sí. Y son del orden de las micras o las decenas de micras. Miren esto. Esto es un grano de polvo interestelar que se ve. La cabeza de caballo, Ana, es una acumulación de polvo interestelar.
Entonces no deja ver la luz que hay detrás y por eso se ve, pues, o sea, brilla, la luz brilla alrededor, pero esta luz es de estrellas que están detrás del polvo, entonces yo no puedo ver las estrellas, pero veo la silueta de polvo presente ahí. De una, no, de muchas. Estos son gigantescas acumulaciones de material. Cuando yo digo gigantescas es que una nube de estas tiene kiloparsecs. Ah, no menos. Miren esto, el polvo es de micras, es más pequeño que las partículas de humo de un cigarrillo. ¿Quién fuma aquí? Malos si fuman, pero les voy a contar algo. Tú, ese humo que te estás metiendo en tus pulmones no es humo, porque uno piensa, sí, hay cosas naturales que uno puede fumar. Pero, o sea, una cosa son los cigarrillos naturales y otra cosa son los cigarrillos artificiales, como los llamo yo. O sea, el Marlboro es artificial, el otro es un cigarrillo natural. Entonces, la idea es ¿cuál? Uno piensa que se está metiendo un gas. No, en tus pulmones no está entrando gas. Están entrando las partículas diminutas del tabaco y el papel quemado. Y entonces lo que te estás metiendo es ceniza. Es la ceniza del cigarrillo, pues mezclada con el dióxido de carbono y otras cosas que aparecen ahí, pero por eso es que les ponen filtro. El filtro es para filtrar las partículas más grandes, pero aún así entran partículas pequeñitas. Y la que sale, ese humito que sale, cualquiera pensaría que es gas. Son micropartículas de ceniza del papel y del tabaco. El polvo interestelar es más chiquito. O sea, las partículas de ceniza de un cigarrillo son del orden de las decenas de micras. Este es del orden de las décimas de micra. O sea, puede ser 10 o 100 veces más pequeño que una partícula de ceniza de un cigarrillo. ¿Cuántos benditos granitos hay que juntar para formar un planeta? Imagínense eso. Porque sencillamente son moléculas que se juntaron en el medio interestelar. Por eso, que simplemente se forma de la unión de moléculas al azar. Tú tienes moléculas en el medio interestelar y ellas se van juntando y forman cositas pequeñitas. Para formar cosas más grandes necesito un efecto mayor. Exactamente. Pero en principio se forman porque lo que decíamos ahora, ¿con quién era que lo estaba discutiendo? ¿Quién fue que me dijo de los silicatos? Se me perdió. Se fue para el baño. O eras tú el que está. Era contigo que estábamos hablando del silicato. Exacto. El silicato, el oxígeno, el hierro, el magnesio se pegan. Les gusta. Se sienten bien juntos. Exacto. Y entonces, sencillamente, cuando tú tienes silicio, magnesio, tú tienes carbono, oxígeno, silicio, magnesio, hierro, ellos cuando se ven por ahí se juntan. Entonces esa unión de silicio, magnesio forma granitos de polvo, granitos de silicatos. Los silicatos son minerales de silicio, oxígeno principalmente, pero a esto le puedo poner hierro, le puedo poner carbono, le puedo poner magnesio, le puedo poner aluminio, le puedo poner todo lo que encuentre alrededor y de esto es que se hace un planeta. ¿Ok? Dime. ¿Estas moléculas se juntan a sí mismas por gravedad o por electromagnetismo? Exacto, sí. O sea, por sí, fuerzas intermoleculares. Entonces, para formar granitos yo necesito fuerzas intermoleculares. Para formar planetas necesito gravedad. No, en principio no, porque la densidad es muy baja. Pero de todas maneras, si tiene buena cantidad de átomos, los átomos van interactuando formando sus moléculas y las moléculas pueden ir agrupando compuestos moleculares y se atraen. Y forman granitos. Eso es lo que, o sea, esto es lo más grande que se forma dentro de la nube, en una nube estable, ¿me entiendes? Una nube estable, esto es lo que forma, mira.
Esto es una nube estable de polvo. La nebulosa cabeza de caballo está hecha de partículas como esta. Parece ceniza, miren que parece un reguero de ceniza. Pero hay tantas, eso sí, hay tantas que no me dejan ver la luz de las estrellas atrás, pero están repartidas en un volumen gigantesco. Ahorita vamos a ver cuáles son las densidades típicas, son mínimas. Ah, no, pues porque el tiempo que la hemos visto es el tiempo de nosotros. Eso se mueve, se erosionan, miren esto, se erosionan. La luz ultravioleta de estas estrellas erosiona el polvo. La radiación arrastra polvo y genera estas columnas. Claro, y se separan, se mueven. Todas las partículas en una nube se están moviendo aleatoriamente, así como en las de nosotros. Las de nosotros tienen una dinámica muy grande, pero las nubes intermoleculares, las nubes moleculares gigantes de la galaxia, pues tienen su propia dinámica, pero pues en la vida de un ser humano, la nube de la cabeza de caballo no ha cambiado. La parte eléctrica ahí también quiere afectar. El electromagnetismo. No, la parte eléctrica, deben de formar campos magnéticos y eléctricos ahí dentro de la nube. Sí, señor. Y sobre todo cuando empieza a darse el colapso. Herbig-Haro. Pero eso ya, los objetos Herbig-Haro ya están en proceso de colapso y de formación de estrellas gigantes. Es que esto es antes, miren, es el comienzo de la historia. Ustedes no me dejan avanzar, hombre. ¿Cuál es el origen de la nube? El material que hay entre las estrellas termina acumulándose espontáneamente. Es como cuando ustedes vieron la Guerra Mundial Z. Los zombies van por ahí como solos, pero terminan como poniéndose todos en el mismo lugar, se van juntando espontáneamente. Sencillamente y además no, eso también tiene que ver con la dinámica de la galaxia. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de cómo se forma la estructura de brazos espirales? La galaxia acumula la materia en ciertos lugares. Y en esos lugares entonces hay acumulación de gas y polvo, y dentro de esas nubes de gas y polvo es donde va a suceder toda la historia. Para allá vamos. No, la fusión se da en las estrellas. Aquí estoy hablando de gas y polvo juntos en un cierto lugar de la galaxia. Tú tienes razón, estos materiales pesados se formaron en estrellas antes. Y entonces ahí sí tenemos que pensar en que hubo estrellas que vivieron. Es que miren, estas estrellas gigantes, no puedo pasar de esta. Estas estrellas gigantes nacen dentro de la nube, evolucionan en 80 millones de años y explotan. Y devuelven material rico en metales a la nube. Entonces, la nube forma estrellas grandotas y esas estrellas grandotas evolucionan muy rápido y metalizan la nube. Entonces ya tengo material para formar cosas. De todo, ahí hay de todo. No, pues agujeros negros no se ha visto en una nube. Pero sí es probable, claro que sí. O sea, es que, de nuevo, las nubes son gigantescas. Estas estrellas y todas las estrellas que ustedes ven ahí están dentro de la nube o por fuerita de la nube, pero estas gigantes se forman rápido, evolucionan rápido, explotan rápido y enriquecen el medio interestelar con materiales más pesados que el carbono, que el nitrógeno. Venga, pero una estrella puede explotar en medio de una nube de polvo. Claro, justamente. Claro. Es que, claro, nosotros estamos viendo la nube y nos parece que eso es muy denso. Les voy a mostrar la densidad. Entonces, miren esto. Aquí se me brincó. No, nosotros ya estamos fuera de las nubes. El Sol se formó en una nube de esas, con un montón de hermanitas, y después la dinámica de la galaxia nos llevó por otro lado. Pero hay muchas que todavía están en la nube. Ustedes ven las Pléyades, y las Pléyades todavía tienen gas a su alrededor, porque se acabaron de formar. Las Pléyades, uno ve 7, pero ahí hay 150 estrellas que tienen 50 millones de años, y se formaron todas juntas en una región de una nube. Las nubes están hechas de gas y polvo, y para formar estrellas, entonces, también no debería tener materiales radiactivos. No, es que las estrellas se forman del gas. ¿Cuál es el principal componente de una estrella? El hidrógeno y el helio. Entonces,
el gas va a formar estrellas y el polvo va a formar planetas. Y la gravedad hace el trabajo. Entonces, miren esto. ¿Cuánto material hay disponible? Por cada millón de átomos de hidrógeno en el medio interestelar hay 85.000 de helio, hay 460 de oxígeno, hay 250 de carbono, por cada millón. Hay 60 de nitrógeno, 34 de magnesio, 32 de silicio, 28 de hierro, 14 de azufre, 2.3 de aluminio, 1.5 de sodio y 0.23 de fósforo, y de ahí para abajo la cosa es un poquitico, pero ahí están. O sea, de ahí para abajo están todos. ¿Dónde estaba el oro de la Tierra? Ahí. ¿Dónde estaba el platino de la Tierra? Ahí. ¿Dónde estaba el calcio de nuestros huesos? Ahí. El mercurio, el cadmio, el estroncio, el zinc, el cobre, la plata, todos esos otros de la tabla periódica están de ahí para abajo en una proporción mucho menor. Porque el silicio y el oxígeno se juntan más fácil, y además por otra razón, y es que cerca a las estrellas el silicio y el oxígeno, los silicatos, se hacen refractarios, entonces soportan la radiación. Otras moléculas son despedazadas por la radiación del Sol, y se acuerdan de la pregunta de por qué los planetas estaban hechos de silicatos y no de otra cosa, porque esas otras cosas no sobreviven cerca a la estrella, donde se forman planetas rocosos. Entonces, y eso fue algo que me contó él ahorita. Pero que yo había pensado también, claro, ahora apenas veamos el proceso, vamos a ver que es lógico que donde se forman los planetas rocosos, solo los materiales que resistan la temperatura van a poder sobrevivir. ¿Ok? En las estrellas. Exactamente. Sí, señor. ¿Por qué? Porque en principio, creo que hay una energía máxima hasta la cual vos podés unir nucleones, pero en principio se libera tanta energía en una supernova que vos podés crear hasta el elemento 118, 125, 137, etcétera. Pero ¿cuál es el problema con ellos? Son muy inestables. Entonces duran microsegundos y decaen en elementos que, a pesar de ser inestables, son más el uranio. El uranio es un elemento inestable, pues si usted tiene 92 protones juntos, eso es como tratar de juntar a Richard, el Nacional y el Medellín, todos en una misma huepucha. Claro que repulsa, taberraca. Manténgalos juntos. Y entonces usted tiene Nacional, Medellín y toda una tropa del SMAT ahí, que son los neutrones. Entonces, son inestables porque básicamente el electromagnetismo que conforma ese núcleo está luchando por mantenerse junto, porque los protones quieren separarse, pero la fuerza nuclear fuerte los mantiene unidos. Entonces, el problema con elementos muy altos, muy grandes, es que viven nada. Por eso es que los hacen en el laboratorio. En un laboratorio por allá unos rusos se meten y luchan 25 años para juntar 115 protones, y esa vaina les dura .0000 segundos. Pero lo logramos, tuvimos el átomo 117 durante 10 a la menos 21 segundos. Eso es, ¿ves? Ese es el problema. Ok, y además porque mira esto, o sea, la proporción de elementos va disminuyendo a medida que yo tengo elementos más grandes. El elemento estable en la naturaleza más pesado es el uranio. El uranio. Tú no encuentras plutonio naturalmente. El plutonio lo tienes que fabricar. Si quieres hacer bombas atómicas, por eso es que es tan caro y tan costoso, y por eso lo matan a uno por esas cosas, porque no hay minas de plutonio. Hay minerales ricos en uranio, se saca el uranio, se enriquece el uranio y se le hace una cantidad de cosas para generar plutonio, por ejemplo. Y por eso, miren, el natural más pesado es el 92. En la tabla periódica hay hasta el 100 y punta. Esos de hasta el 100 y punta los han hecho en laboratorios. Los transuránicos, exactamente. Ok, pero además están las moléculas. La molécula más abundante en el universo es el H2.
Después está el monóxido de carbono. Ahí está, el oxígeno y el carbono se juntan. Y después está el agua. El agua es la tercera molécula más abundante del universo. Como molécula. Yo estas noticias se las había mostrado en la conferencia inaugural, ¿se acuerdan? En la nebulosa de Orión hay regiones de formación de agua. Regiones en donde hay moléculas de hidrógeno juntándose con oxígeno a una velocidad tal que llenarían todos los océanos de la Tierra en 24 minutos. Allá sí que hay agua. Entonces el agua está ahí también. Todos los materiales necesarios para formar planetas están en las nubes moleculares gigantes. Ahí está lo que necesito. ¿Qué necesito ahora? Profe, ¿es el CO2 o el CO? CO. El CO2 es muy inestable. Ajá. Eso es gusto oxígeno y se pega en Exacto. dura nada. Pero en el medio interestelar es muy abundante. El CO, monóxido de carbono. Entonces miren, las nebulosas pueden ser nebulosas de emisión, que se encuentran prácticamente en el plano de la galaxia, más o menos a 12 grados a ambos lados, o sea, 6 y 6 alrededor del plano de la galaxia, y hay muchos ejemplos, lo que les decía, M16, M17, M20, y son nebulosas de emisión que están formadas básicamente por hidrógeno y lo llamamos materia interestelar caliente. En realidad eso no está caliente, pero está ionizado. Las moléculas de hidrógeno, H2, o el hidrógeno neutro, se ioniza debido a la radiación de estrellas gigantes. El ultravioleta ioniza el hidrógeno y entonces el hidrógeno emite luz visible, emite luz de colores. Por eso la nebulosa de Orión aparece de colores. Uno las puede ver con binoculares. Con un buen, sí, claro, Y uno ve como si fuera un bombillo detrás de un polvo. claro. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿De qué color ves vos la nebulosa de Orión? Pero se le alcanza a ver color. Con las cámaras. Pero atrás uno ve como si fuera un bombillo prendido atrás. Es como si algo estuviera iluminando el gas. Y en realidad es el gas mismo el que está produciendo luz. Y está produciendo luz porque está ionizado. Y está ionizado por la radiación ultravioleta de las estrellas que están ahí metidas dentro de la nube. Esa es la idea. Estos son ejemplos de nebulosas de emisión, M16, M42, gas ionizado de tipo con estrellas gigantes y ultravioleta, lo que les acaba de decir. Ahora, esas estrellas también producen fotoevaporación. Eso significa que erosionan el gas y el polvo y los colores dependen de los gases que tengo ahí. Por ejemplo, el rojo es hidrógeno, el azul es oxígeno, el amarillo es nitrógeno. Dependiendo del color, uno sabe qué gas está siendo ionizado en la nube. Y las nubes de polvo, miren esta. Esto es una región en el... Chao, vos siempre te me volás de clase, hombre. Vaya, hermano. Yo sé lo que es eso. Miren, esto es una región en el hemisferio sur, en una región que se llama El Joyero. El Joyero está repleto de estrellas de todos los colores y justo en la mitad hay un saco de carbón. Se llama el saco de carbón. Parece un saco de carbón, no. Es una nebulosa de absorción o una nube de polvo. Polvo interestelar. Ahí atravesado en la mitad del Joyero. La temperatura es mucho menor, apenas alcanza las decenas de Kelvin, pero son más densas. Pero miren la densidad, 10 a la 6, o sea, 1 millón de átomos por centímetro cúbico. 1 millón de átomos por centímetro cúbico. Ustedes dirán, wow, eso es un montón. ¿Ustedes saben cuál es la densidad del aire? La densidad del aire de esta sala. Pónganle. No.
10 a la 19. Pero pues por eso, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, es más, estos son moléculas. Pero es del orden de 10 a la 13 veces la densidad de una nebulosa de polvo. Porque están hablando de partículas, de átomos por centímetro cúbico. Nosotros, el aire nuestro es trillones de veces, no, billones de veces más denso que ese polvo interestelar. Entonces, claro, ahorita cuando estábamos pensando en que eso es muy denso, no, lo que pasa es que tenemos una profundidad gigante. Ese saco de carbón tiene 2 parsecs de volumen. Entonces, claro, tú tienes polvo en 2 parsecs de distancia, tienes una cantidad de polvo y no alcanza a pasar la luz. El tamaño es más grande que nuestro sistema solar y tiene varios parsecs de diámetro. Dime. Porque es polvo, ¿no? O sea, el polvo está frío y no hay nada que esté irradiando o calentando. Mientras que el gas ionizado está un poco más caliente, pero cuando decimos un poco más es que ese está apenas a unos cientos de Kelvin, mientras que este está a decenas de Kelvin. Una nube de polvo puede estar a 40 Kelvin, o sea, 40 grados por encima del cero absoluto. Mientras que una nube de gas ionizado puede estar al orden de 120, 140 Kelvin, que también es muy frío, pero pues tiene 100 grados de diferencia. Exacto, piensen en eso. Es que están muy fríos, pero tienen 100 grados de diferencia. Es como estar a 0 centígrados o a 100 grados centígrados. La diferencia en la energía cinética de las partículas es muy grande. Recuerden que la temperatura es un promedio de la energía cinética de las partículas. Entonces, en un gas ionizado, las partículas tienen más energía cinética que en una nube de polvo. Sí. La bolsa de carbón esta que mencionaste, está delante de las estrellas, claro. Tú ves todas estas estrellas y las que no vemos están detrás de la bolsa de carbón. Exacto, es como si te ponen una nube aquí enfrente, tú no puedes ver lo que hay detrás. Esto es claro, esto es visible. Estos son estrellas que tú ves con un telescopio y ves. Exacto, porque el infrarrojo sí atraviesa la nube de polvo. ¿Por qué? Eso es una muy buena pregunta, y es una pregunta que tiene que ver sencillamente con el tamaño de las partículas y el tamaño de la longitud de onda de la radiación. ¿Por qué las nubes de polvo absorben el visible? Porque las partículas son del orden de las micras y ese es el orden de la longitud de onda del visible. Pero en cambio, el infrarrojo, que tiene una longitud de onda mayor, pasa por entre las partículas de polvo. Exactamente. Esa es la razón por la que en infrarrojo podemos ver dentro de las nubes. Dime, Simón. Exactamente. Esa es la única diferencia. Tienes toda la razón. Entonces, ¿cómo nacen las estrellas? Yo ya tengo una nube de gas y de polvo y necesito que algo pase en esa nube. ¿Qué es lo que va a pasar en esa nube? Y esa nube son nubes de parsecs. De parsecs, no, de muchos parsecs, de cientos de parsecs. ¿Cuál será el tamaño? Cientos de parsecs. ¿De qué tamaño será M42? ¿Cuál será el diámetro de M42? Vengan, la buscamos. M42. Orion Nebula. ¿Ah? Nebulosa de Orión. Veamos a ver qué dice aquí en 12 años luz de diámetro son 4 parsecs de radio, entonces son 24 años luz radio, 12 años luz, mírenlo ahí. Si yo tengo 12 años luz de radio, tengo 24 de diámetro, dividido por 3, tengo 8 parsecs. 8 parsecs. 8 parsecs de diámetro. Eso, dime. Son 3.26. En realidad toda la constelación es una nube molecular gigantesca. Es una acumulación mayor.
sea, lo que dice Pablo es muy importante. Si ustedes ven la nebulosa de Orión, está por acá. Y esto es Orión mal dibujado. Y claro, la nebulosa de Orión, o sea, esta región que estamos viendo aquí es la que mide 8 parsecs. Pero si uno ve Orión en infrarrojo, es una cosa así, en donde hay gas por toda la constelación. Puro gas y puro polvo interestelar. Pero entonces, eso, vayámonos a esta nubecita. Imaginémonos que pasa en una nube molecular gigante. Esta es la nebulosa de Orión. 8 parsecs de lado. Y aquí tengo estrellas gigantes, y tengo polvo y gas que se están moviendo de manera aleatoria. Claro, ¿a dónde mueven las moléculas de hidrógeno dentro de una nebulosa? ¿Para dónde les da la gana? Es como una salida de misa, ¿sí o qué? Todo el mundo para todos los lados. ¿Para dónde mueven los polvos? Para donde les da la gana. Tienden a acumularse en ciertas regiones, pero hay un movimiento aleatorio. Entonces el movimiento aleatorio, básicamente, lo que está previniendo es el colapso. ¿Cierto? O sea, la gravedad siempre está actuando y la gravedad siempre quiere acumular las cosas, pero como cada partícula se mueve para donde le da la gana, hay una cierta presión que genera un equilibrio hidrostático. Entonces, en realidad, una nebulosa a gran escala está en equilibrio hidrostático. Ahí hay gravedad tratando de acumular el material, ¿cierto? Hay gravedad que está acumulando el material, empujándolo hacia adentro, pero el movimiento en todas direcciones de las partículas mueven cuando les da la gana, genera presión. Entonces tengo gravedad, presión. Eso significa equilibrio. La nebulosa está en equilibrio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ah, no, ella está metida dentro de la galaxia y ahí está moviéndose con toda la galaxia, etcétera, etcétera. Eso es simplemente una región de acumulación de materia en el disco galáctico. Pero, como les decía, muchas de estas estrellas que están dentro de la nube son estrellas gigantes, azules, que emiten ultravioleta y hacen brillar la nebulosa, etcétera. Cada cierto tiempo, una de esas benditas gigantes explota. Y es una supernova. Y cuando una de esas gigantes explota, por aquí, en una región de la nube, digamos que se rompe el equilibrio. Se afecta ese equilibrio hidrostático que yo tenía, porque la explosión genera ondas, etcétera, etcétera. Y entonces, en una cierta región se alcanza una masa límite. Y esa masa límite se llama la masa de Jeans. Así como los jeans. ¿Ok? Y esa masa de Jeans, si se las voy a escribir aquí mejor porque ahí se atravesó la figura. Esa masa de Jeans es igual en masas solares, miren. Aquí la estoy midiendo en masas solares. ¿De qué va a depender esa masa de Jeans? Dice 1.2 por 10 a la 5, 1,2 por 10 a la 5, y esto que multiplica a la temperatura a la que está la nube por cada 100 Kelvin, y eso está a la 3 medios, y eso multiplica la densidad del material sobre 10 a la menos 24 gramos por centímetro cúbico, o sea, densidad normalizada, y esto por algo que se llama mu, que les voy a decir que es a la menos 3 medios por, bueno, y eso en masas solares. Es muy fácil, vengan, yo la escribo aquí más larga, para que nos quepa, la masa de Jeans. Entonces, masa de Jeans, 1,2 por 10 a la 5, y esto por la temperatura de la nube sobre 100 Kelvin, o sea, normalizada a 100 Kelvin, a la 3 medios, y eso por la densidad normalizada a 10 a la menos 24 gramos por centímetro cúbico, y eso por mu, voy a borrar esto,
Eso por mu a la menos 3 medios, y esto está dado en masas solares. ¿Qué es este mu? Este mu es lo que se llama el peso medio molecular. Es el peso de las moléculas o del material que hay ahí. Normalmente eso es hidrógeno. ¿De qué está hecha esa nube? En un 99%. En un 90% de hidrógeno y en un 9% de helio. Entonces, esto normalmente se refiere al peso medio molecular del hidrógeno, y entonces eso es aproximadamente 1. ¿Ok? Entonces, miren de qué depende la masa de jeans. Depende de la temperatura y depende de la densidad. ¿Ok? Pero espérate que aquí me falta una cosa. Espérense, yo veo una cosita aquí. Vamos a buscar aquí porque creo que esa densidad tiene un exponente y en este momento no lo recuerdo. Masa de jeans. Inestabilidad de jeans, ahí está. Se la debemos a señor James Jeans. ¿Dónde está aquí? No, esta no me sirve. Es que es inversamente, no, masa de jeans. Para un planeta, formación estelar aquí. Criterio de jeans. Nube molecular. Inestabilidad de jeans. Aquí, por acá. Es que yo creo que la densidad es al revés. La densidad está abajo en la ecuación, pero aquí no la puedo ver. Juan, es abajo. Sí, aquí está al revés. Esto es sobre la densidad. Exacto. Esto es 10 a la menos 24 gramos por centímetro cúbico sobre la densidad. Claro, porque miren, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la física de este asunto? ¿Dónde es que tenemos nosotros que analizar lo que sucede con la masa de jeans? La idea es que en medio de una nube molecular gigante se rompe el equilibrio hidrostático y cierta región, de hecho uno puede calcular también el radio de jeans, cierta región alcanza la masa de jeans. ¿Qué significa alcanzar la masa de jeans? Que gana la gravedad. Cuando una cierta región alcanza la masa de jeans, entonces la gravedad vence de alguna manera al movimiento aleatorio y este pedazo de la nube empieza a colapsar. Cuando alcanzo el límite de jeans. Pero entonces miren, claro, ¿de qué depende eso? De mi temperatura. Si yo estoy más caliente, necesito una masa mayor. Claro, porque más caliente significa que me estoy revoloteando más, entonces necesito acumular más masa para que la gravedad, miren que aquí estoy hablando de cuánta masa necesito para que gane la gravedad. Igual con la densidad. Si soy más denso, necesito menos masa de jeans. Entonces en realidad esta densidad sí está abajo. Claro, a medida que aumento la densidad, el movimiento aleatorio es menor y gana la gravedad. Entonces, el criterio de jeans se refiere a cuál es la masa mínima que necesito para que la gravedad empiece a hacer su trabajo. La gravedad empieza a hacer su trabajo cuando una región de la nube alcanza la masa de jeans y a partir de ahí empezamos a colapsar. Y ese colapso, en un principio, decimos que es un colapso isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Que la temperatura es más o menos la misma. ¿Por qué? Porque a pesar de que la nube está colapsando, es tan poco densa, las partículas están tan alejadas, que claro, el potencial gravitacional se convierte en calor. Pero el calor se escapa a través de la nube
Entonces, como el calor se escapa a través de la nube, la temperatura permanece aproximadamente constante. Y mientras la temperatura permanece aproximadamente constante, ese colapso es a la misma temperatura. Pero entonces, ojo, estoy manteniendo la misma temperatura, pero estoy aumentando ¿qué? La densidad, ¿cierto? Porque la nube es cada vez más pequeña. A la misma temperatura, pero con mayor densidad. Entonces, ¿qué sucede con la masa de jeans? No, disminuye, se hace más chiquita. Entonces, miren lo que pasa. En ciertas regiones de esta nube, regiones más pequeñitas, alcanzan la masa de jeans. Y entonces empieza a darse un colapso dentro de la nube. Eso se llama fragmentación. La nube grandota empieza a fragmentarse. Porque, ojo, pongan atención, y esto es una tarea que les voy a poner. Aquí ya me estoy imaginando lo que les voy a poner. Ahora sí le vamos a meter matemáticas. Ahora sí le vamos a meter matemáticas a este curso. No, entonces, pongan atención, ¿cuál es la idea? Como localmente aumenta la densidad, disminuye la masa de jeans, este pedacito alcanza la masa de jeans y empieza a colapsar él solito. Entonces, claro, es que pongan atención, ustedes saben cuánta masa tenía yo al principio. ¿Cuál es la masa típica de una nube que empieza a colapsar? O sea, ¿cuál es la masa típica de jeans que se alcanza con una perturbación gravitacional en medio de una nube? Juan, usted que está tan participativo hoy, ¿cuál es la masa típica de una nube de estas? A ver si lo recuerdas. No. Esta masa inicial, la masa inicial debe ser del orden de 1000 masas solares. Yo puedo tener 1000 masas solares, porque es que claro, ¿cuánta masa tiene M42? Ahorita estábamos viendo el tamaño. ¿Tú viste cuánta masa puede tener M42? De tener cientos de miles de masas solares. Entonces, un pedacito de la nube puede tener 1000 masas solares. Ustedes me dirán, no, Pablo, entonces voy a formar una estrella de 1000 masas solares. Eso no es posible. No es posible formar una estrella de 1000 masas solares. Lo que pasa es que dentro de la nube, esas 1000 se reparten en un montón de fragmentos. Entonces, claro, cada fragmento de esos va a formar una estrella. Bueno, y no todos terminan formando una estrella. Muchos ni siquiera terminan de colapsar. Pues, digamos que los que tienen suerte. Eso es como poner un montón de huevos y esperar a ver cuáles funcionan. 4500 masas solares tiene, o sea, en Orión, que es una región de toda la región del medio interestelar de la constelación de Orión, en M42 hay materia para formar 4500 soles. Entonces, esto es lo que pasa. Una región con 1000 masas solares empieza a colapsar y entonces, en realidad, yo aquí tengo materia para formar 1000 soles. O sea que yo podría tener 1000 fragmentos de una masa solar. Pero eso no se da, pues, exactamente. O sea, dependiendo de la temperatura y la densidad que alcancen ciertas regiones, yo voy a tener fragmentos de 20 masas solares y muchísimos fragmentos de 0.2 masas solares. En realidad, las que más se forman son las chiquiticas, las enanas, porque las enanas alcanzan la masa de jeans más rápido, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrellas más abundantes en el universo? Las enanas rojas, 0.2, 0.3, 0.4 masas solares. Entonces, en una nube de estas, yo termino formando, no sé, 10 estrellas. Y de esas 10.000, hay 9.000 enanas, hay 900 soles. No, espérate, de 10.000 hay 9.000 enanas, no, pues, ¿cuál? No me alcanza para formar 900 soles, 90 soles. Y el resto más grandes. Y una gigante. Sí, mucho. Las marrones no son estrellas. Y además se me quedan muchas en el camino. Se me quedan muchas que no terminan alcanzando la temperatura suficiente. Entonces, listo. Dime. Si ese es el mecanismo de formación de estrellas, la galaxia tiene igual mecanismo. O sea, las estrellas de una galaxia se pueden formar
Exactamente. Sí. Exacto. Así se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias, por colapso y alcance, por criterios Jeans. Es uno de los criterios teóricos para la formación de galaxias completas. No, nacieron aquí por acumulación de material. No, ahí está mezclado todo. Acuérdate que esto es un 99% gas y un 1% de polvo. O sea, ahí tengo todo revuelto. De una nebulosa de emisión. Claro, esas son, eso es. Y de polvo, claro. Es que ahí está todo revuelto. Ahí está, porque de hecho, ¿dónde estaba el polvo que nos forma a nosotros? En una nebulosa que empezó a colapsar y uno de estos fragmentos, uno de estos grumos, terminó siendo el Sol. Entonces, en uno de esos grumos había gas para formar el Sol en un 99% y polvo alrededor del 1% para formar planetas, asteroides, lunas, cometas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok, perfecto, sí. Se demora, sí, es más difícil, tienes toda la razón. O sea, es más favorable el colapso en nubes frías. En eso sí tienes toda la razón. Es más, favorece el colapso, favorece alcanzar la masa de jeans más rápido en una nube fría. Simón, ¿tú ibas a decir algo? ¿Cuántas? No, ni idea. Ahí sí me rajaste. O sea, ¿tú quieres decir cuántos fragmentos salen? No, eso solo sucede una vez, porque ponme atención. Resulta que después de que este se fragmenta, entonces vamos a aumenta la densidad, pero también aumenta la temperatura. Entonces se sale de del proceso isotérmico. Cuando este chiquito empieza a fragmentar, a colapsar él solito, aumenta lo que se llama la opacidad. ¿Qué es la opacidad? Es cuánto puede viajar la radiación antes de encontrarse con una partícula. Sí, o sea, el camino libre medio. Antes, como esta era tan poco densa, la radiación se escapaba de la nube. Pero aquí, como esta ya aumentó la densidad, porque tengo muchas más partículas, resulta que aquí la radiación ya no se escapa. Y como la radiación ya no se escapa, la temperatura aumenta. Y como la temperatura aumenta, ¿qué pasa? Aumenta la masa de jeans y ya no hay más fragmentación. Porque ya no hay regiones que alcancen la masa de jeans, porque sencillamente ya están más calientes. Y entonces esta solita va a terminar formando una estrella. Pues ese es el principio. Esa es la fecundación. Ah, sí, eso ya es proceso dinámico. Es que eso va después, espérense. Y entonces miren esto. Eso es una caída libre, es un colapso gravitacional. Y entonces, a partir de la nube primordial se forman decenas o cientos de estrellas, depende de la masa inicial y de la iteración de fragmentación, como dice Simón. ¿Y cuánto dura eso? Eso es del orden de millones de años. A eso se le llama el tiempo de caída libre, free fall. Este tiempo de caída libre depende sencillamente de la densidad. De la densidad de la nube. Y es del orden de millones de años. Uno lo puede calcular. Esto es la constante gravitacional y esto es la densidad de la nube. Entonces uno puede calcular cuánto tiempo se tardó. ¿Cuánto tiempo se tarda una nube protosolar con una cierta densidad para colapsar? Tiempo de caída libre.
Y entonces, vamos a ver qué le pasa a uno de estos pedacitos. ¿Qué es lo que le está pasando a uno de estos pedacitos? El tamaño de uno de estos pedacitos puede ser del orden de 100 veces el sistema solar. Perfectamente. 100 veces el sistema solar. O sea, estamos hablando de unas 1000 o 2000 unidades astronómicas. ¿Ok? La energía liberada por el colapso ya no escapa, entonces la temperatura aumenta, la temperatura apenas es de unos 100 Kelvin, pero va aumentando temperatura y presión y eso calienta más la nube y aumenta más la presión, más la nube, más la presión, y por primera vez, después de un colapso muy largo que forma un disco protoplanetario, yo ya tengo algo que brilla en el centro. Cuando el material empieza a acumularse, hay otra cosa. Todo este movimiento aleatorio tiene que transformarse en otro tipo de movimiento, sencillamente por conservación del momentum. Entonces, como cada partícula de estas se estaba moviendo para todos lados, ese movimiento, esa energía de movimiento, tiende a convertirse en rotación. Y entonces, este material va a empezar a rotar alrededor de un cierto eje. Y esa rotación hace que el material empiece a acumularse. Obviamente en el centro se acumula muchísimo, pero también empieza a acumularse en un disco, justamente en el plano de rotación. Entonces lo que tengo finalmente ni siquiera es una estrella, es una protoestrella que va a terminar estando en el centro y que va a tener a su alrededor un disco de material. A medida, obviamente, que rota. Ese material va a estar rotando. Dime, Simón. Bueno, la idea es cuál. A medida que tú rotas, las partículas que están por aquí caen directamente a la estrella, pero como estas otras están rotando, tienden a ir decantándose en un disco. Eso sencillamente es conservación del momentum angular. Entonces, la mayoría de las partículas que no caen directamente terminan ubicándose en el plano ecuatorial de rotación. No me queda claro cuándo empezamos a rotar. Cuando empezamos a colapsar. Empezamos a colapsar. Empezamos a colapsar y en la medida en que somos más pequeños, el movimiento aleatorio se convierte en rotación. Es eso sencillamente. El movimiento aleatorio de las partículas. ¿Ah? Por fe. No por fe, por física. Porque si tú, ponme atención, si tú quieres juntar un montón de personas alrededor de algo y las personas empiezan a chocarse entre sí, empiezan a acumularse, más bien hagamos filita. Más bien movámonos una al lado de la otra y se van organizando de tal manera que ya no colisionen y se puedan mover libremente. Es un proceso natural de ordenamiento del movimiento. El movimiento al principio es caótico, pero entonces si yo no me sigo moviendo para todos lados, esta vaina se desarma, esta vaina no va a colapsar, esta vaina no funciona. Entonces, como se ponen de acuerdo físicamente para moverse todas en la misma dirección. Y si nos movemos todas en la misma dirección, ya no nos chocamos, ya no nos estorbamos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es sencillamente un proceso físico. Es conservar el movimiento de la manera más ordenada posible. Por eso es conservación de la energía de movimiento. Porque ¿para dónde se va a ir mucha de esa energía se pierde, claro, se pierde como radiación. Pero llega un momento en que esa energía no se está perdiendo. Entonces lo que está haciendo esa energía es calentando la nube, pero además tengo que acomodarme. Las partículas tienen que acomodarse para poder moverse juntas. Es eso. Ponga usted a moverse un montón de gente. Y esto posiblemente tenga que ver con teoría del caos. Finalmente todos van a empezar a moverse por un solo lado para no estorbarse los unos a los otros. Pero físicamente eso se llama conservación del momentum. En un momentum te lo explico. Si no lo teníamos, ¿cómo lo vamos a conservar? Si se tenía, claro, cada partícula de esas tiene un montoncito, claro. Esa es la sumatoria total. Cada partícula que se mueve tiene masa y velocidad. Una partícula, recuerden que el momentum
se define como la masa por la velocidad de una partícula. Entonces, cualquier cosa con masa que tenga velocidad tiene energía de movimiento. Eso es. Entonces, claro, yo tengo aquí quintillones de moléculas, átomos y cosas moviéndose. Entonces, toda esta nube tenía cierta cantidad de energía. Esa cantidad de energía se debe conservar. Entonces, por conservación de la energía, van acomodándose y terminan moviéndose todas en la misma dirección. Entonces, finalmente lo que forma es un disco. Como las partículas tienden a acomodarse alrededor del colapso central que va a formar la estrella. Entonces, finalmente, lo que yo obtengo es un disco. Y estos discos son visibles. Esta es una fotografía real. Es una fotografía real de Beta Picturis, que es una estrella tomada con un telescopio infrarrojo que se llama ESO Adonis, que está en el Observatorio de Ginebra, en Suiza. Pusimos un coronógrafo. ¿Qué es un coronógrafo? Es ponerle una cosa que tape la estrella. ¿Para qué? Para ver esto. Esto es polvo y material en el disco de Beta Picturis. Es un sistema solar en formación. Y no solo lo hemos visto en Beta Picturis, lo hemos visto en montones de lugares. Esto es en la nebulosa de Orión. Ahí está, miren. Discos protoplanetarios en la nebulosa de Orión. Hay montones. Con el telescopio espacial. Esta es la cámara planetaria infrarroja del telescopio espacial. Entonces, apuntando al telescopio espacial a la nebulosa de Orión y metido en la nebulosa de Orión se encuentran estas estructuras donde hay una cosa brillante en el centro. Miren que aquí ya tengo una cosa brillante, una cosa brillante, una cosa brillante. Aquí apenas se está acumulando. Estos son diferentes fases de la formación de este disco protoplanetario. Estudiar la formación y la evolución de los discos entonces nos lleva a entender la formación planetaria. Se pueden detectar más fácil los discos que los planetas, obviamente, porque además yo tengo más material emitiendo radiación. Entonces, esto es observación de sistemas planetarios en formación. ¿Y qué clases de discos puedo observar? Y esto ya es importante porque esto ya son, digamos, etapas de la formación planetaria. Yo tengo una primera clase de discos que se llaman discos primordiales. Los discos primordiales son los primeros años de vida de una protoestrella y su material. Este material en realidad está cayendo a la estrella por gravedad. Pues sencillamente ella absorbe mucho del material, pero mucho otro todavía está aquí, y en la medida en que se reúna, se acreta y se recoja, se va a salvar de caer. En realidad el material termina cayendo porque pierde momentum angular, pierde velocidad por la fricción y la viscosidad del disco, entonces va cayendo hacia la estrella. Pero en la medida en que yo abra espacio dentro del disco, me salvo. ¿Qué es un planeta? Es un montón de granitos que se reunieron para salvarse de caer en la estrella. Exactamente. Por eso es que queda tan poquito. ¿Por qué creen que apenas la milésima parte de la masa está en el disco? Porque todo el bendito material y toda la bendita masa de este disco protoplanetario se lo robó el Sol. El Sol se comió todo lo que había aquí. Lo único que dejó fue del orden de una milésima. Y con esa milésima hicimos a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno, a la Tierra, a todos. De una milésima de lo que había. En el Sol hay más hierro que en todos los planetas. En el Sol hay más silicio que en todos los planetas. Porque el silicio, el hierro, el agua, se fue para allá. Lo único que quedó alrededor fue suficiente para formar planetas. Entonces miren esto. Los discos primordiales son ricos en gas, porque el gas todavía no ha sido acretado por completo en la estrella. Entonces estos todavía tienen la proporción que tenía la nube. La nube tenía 100 de gas por 1 de polvo. Los discos primordiales todavía tienen 100 de gas por 1 de polvo. Entonces tengo tanto gas
disponible en el disco, que es ahí donde puedo formar gigantes. Si yo quiero acumular 300 masas terrestres en hidrógeno que tiene Júpiter, Júpiter tiene 300 masas terrestres de hidrógeno. Necesito hidrógeno suficiente. Entonces necesito un disco rico en gas. Los gigantes se forman primero. Luego vamos a ver más en detalle cómo es que sucede eso. Pero para formar un planeta como Júpiter, yo lo tengo que formar en un disco primordial. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo, el gas del interior o cayó en la estrella o empieza a ser evaporado, empieza a ser fotoevaporado por la estrella. La estrella pasa por una etapa de adolescencia traumática, que se llama la etapa T Tauri, o Herbie Haro, como decía, de la masa. La etapa T Tauri, estoy hablando de una estrella como el Sol, una estrella de una masa solar, en cierto momento de su evolución primigenia, ya ha acumulado suficiente materia y entonces se enciende, y al momento de encenderse y todavía ser inestable hidrostáticamente, emite cantidades infernales de polvo, de polvo no, de viento solar y de radiación que barren con lo que esté ahí. Lo que no se haya acretado durante ese tiempo termina barrido. El gas que no se haya pegado a nada termina barrido. Entonces, los discos transicionales son discos en estrellas que están en etapa de Tauri, en etapa de limpiar el disco protoplanetario. Esto sucede en un par de millones de años. O sea, estos discos primordiales pueden durar entre 0, 5 millones de años. El disco transicional ya es un disco semimaduro, digámoslo así. Es un disco a mitad del camino que se está limpiando de material y el material que no fue acretado sale disparado, expulsado. Posiblemente muchos de los cometas fueron expulsados durante la etapa de Tauri por la presión del flujo de viento solar y la radiación solar. Y entonces, sobre todo las regiones internas del disco se limpian, regiones de entre 0.5 y 10 unidades astronómicas, mientras que las regiones externas siguen siendo ricas en gas y las regiones internas, ¿quién sobrevive en las regiones internas a esa violencia de la estrella? Los materiales pesados, hierro y silicatos, que pueden aguantar eso. Esta vaina me está botando, no, pero eso sí, tienen que estar acretados. Usted, o sea, la idea es, usted agárrese lo que pueda o sale disparado, o lo barren. Si usted no está agarrado, lo barren. Y finalmente, tengo un disco que se llama un disco de escombros, un disco maduro. ¿Qué hay en un disco maduro? Ya no hay gas, o hay muy poco gas, porque todo el gas se fue o a la estrella o quedó en un gigante, o en dos gigantes, o en los gigantes que haya, o fue expulsado. Y lo que queda es el material sólido que se acretó. Y ese material sólido puede ser piedritas o piedrotas. Pues ya a esta altura de la historia, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, yo tengo planetoides. Estos son los asteroides. ¿Por qué sabemos que los asteroides son los materiales sólidos más viejos del sistema solar? Porque justamente cuando hablamos de un disco de escombros, el cinturón principal de asteroides es un cinturón de escombros que quedó de la etapa madura del disco protoplanetario que formó al Sol y a sus planetas. Entonces, aquí ya lo que tengo es material sólido que seguirá acretándose, pero ya el proceso es un poco más violento. Esto es unos 10 millones de años después de iniciar, digámoslo así, la vida de la estrella. Todo esto son 10 millones de años, de aquí hasta acá. Entonces, estos de aquí pueden estar ya del orden de los 2 o 3 millones de años y este entre 5 y 10 millones de años. Esto es muy al principio. Se calcula que Júpiter se formó en 4 millones de años.
A ver, digamos que el orden es este, para que vamos despidiendo la jornada. Les voy a explicar. Porque eso lo vamos a ver con más detenimiento en las próximas clases. Pero la idea es esta, miren. Tú tienes granos que forman planetesimales, que forman planetoides, que terminan formando planetas, o por otro lado forman núcleos de gigantes. ¿Ok? Entonces, este proceso de tener granos hasta tener planetoides es un proceso de unos millones de años. Llegar a tener núcleos gigantes, resulta que esto es muy rápido en comparación con esto. ¿Por qué? Porque estos núcleos gigantes no solo se forman con silicatos y hierro, sino que estos tienen silicatos, hierro y hielo. Estos núcleos gigantes se forman lejos del centro de la estrella. Estos de acá, o sea, Tierra, Mercurio, Marte, Venus, se formaron en una región cerquita a la estrella, mientras que estos núcleos gigantes se forman en una región lejana a la estrella, más allá de algo que se llama la línea de hielos, que lo vamos a ver. La línea de hielos significa que de aquí para acá el agua, el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono es gas, mientras que de aquí para acá el agua, el metano, el amoníaco son sólidos. Entonces, sólido significa, hey, yo te ayudo a acumular masa. Entonces, claro, los planetas de aquí tienen del orden de una masa de Marte. Estos planetoides que terminan formándose aquí son del orden de una masa de Marte. Los núcleos gigantes que se forman por aquí son del orden de 10 masas terrestres. O sea, 100 veces más grandes que estos. Está como a unas 3 unidades astronómicas. Exactamente. Entonces miren esto. Tengo 10 masas terrestres, entonces como se formó muy rápido y todavía hay gas en el disco, en un 2×3 se rodea de 300 masas terrestres de gas. Tengo a Júpiter. Entonces, claro, estos se forman muy rápido, mientras que a estos les toca esperar. O sea, este es lo que llamo un engorde con esteroides, y este es un engorde grano a grano. Exactamente. Estos son planetas con esteroides. Se hinchan rapidísimo. Y además llega un momento en que, miren, después de que usted alcanza una masa crítica, esta vaina se hace exponencial. ¡Fum! De una, se tragan 300 masas terrestres de gas y ya soy un planeta. O sea, ya después de 4 millones de años ya Júpiter tenía la masa que tiene ahora. Y mientras tanto, los otros chiquitines aquí estaban peleando por los granitos que quedan ahí. Júpiter es el gallo. Claro. ¿Vamos a almorzar? Ok. No,